Bienvenidos, como siempre, agradeceros vuestra asistencia, fidelidad de muchos de vosotros a una sesión más de webinar. Hoy vamos a hablar de 802.11ac, de Wave 2, y vamos a hablar de WC740, que es el producto, el part number de nuestro punto de acceso wireless Wave 2 en 4x4. Vamos a ver que, en primer lugar, qué es Wave 2, qué nos aporta a vuestros clientes, qué les puede aportar, cuál puede ser el cliente que puede encajar este tipo de tecnología. Infraestructura propuesta, porque aquí no hablamos solo de wireless, sino que hablamos también de conectividad. Estamos hablando de tecnología wireless que soporta 2,5 gigabits por segundo, perdón, 3,2 gigabits por segundo, de forma que se necesita una infraestructura adecuada para soportar este volumen de tráfico. Con lo que también hablamos de infraestructura de switching, como no, y finalmente ya vamos a terminar con algunos bundles que tenemos disponibles en wireless, recordároslo, y formaciones y eventos. Bien, en primer lugar, ¿qué nos aporta Wave 2, 802.11ac Wave 2? Bueno, son 4 características principales y en todas se basan en la mejora del throughput y también en la fiabilidad. Por un lado, mayor throughput, soportando 1,7 gigabits por segundo en AC. Estos 1,7 gigabits, luego lo veremos, es en canales de 40 MHz o 80 MHz, no a los 160 que soporta Wave 2, luego lo vemos. Multi-user MU-MIMO también. Bien, ¿esto qué es? Hasta ahora, antes de Wave 2, se hablaba siempre de Single User MIMO o simplemente MIMO, en el que se transmite y recibe por diferentes antenas de forma diversificada y se recoge la mejor señal de esta, pero siempre se envía en una dirección single user, es decir, solo a un usuario a la vez. En este caso, ¿qué podemos hacer? Pues con multi-user MIMO, está finalmente ya estandarizado con Wave 2, aunque ya hubo pre-estándares, pero en Wave 2 se definió el estándar finalmente. Con MU-MIMO lo que se consigue es poder crear streams paralelos a diferentes clientes. Estos streams pueden ser hasta 4 streams en nuestro caso, depende del número de antenas que se tenga, y permite, como digo, poder llegar a 4 clientes en paralelo, de forma que multiplica por 4 el rendimiento respecto a single user MU-MIMO en nuestro caso. Realmente aquí indicamos un 4 streams en paralelo. Estos 4 streams en paralelo actualmente en WC740 son 3 y serán actualizables a 4 con una actualización de software a posteriori. De momento son 3 streams. Es un detalle sobre todo para vosotros, pero que con soporte de los 4 streams. Y por otro lado, más robustez en la señal, utilizando una codificación 256 QAM mayor, nos ofrece un incremento de integridad de datos hasta un 33% superior respecto al anterior, es decir, al Wi-Fi N. ¿De acuerdo? Con lo que tenemos robustez, mayor número de streams, multi-user MIMO, mayor throughput. También el uso del beamforming nos permite también una comunicación más fiable y también de mayor ancho de banda. Bien, vamos a ver cuáles son algunos detalles de estos beneficios. En primer lugar, 800AC Wave 2 es un estándar donde hay varias velocidades o especificaciones. Nosotros nos podemos encontrar en el que estamos dentro de esta línea donde indicamos que la velocidad física, digamos, el physical rate, no es la velocidad real, sino es la velocidad física, 1,73 gigabits por segundo, 4 espacios de streams, modulación en 256 QAM, fijaos que es un estándar para todo AC. Ancho de canal, fijaos, estamos 20, 40, 80 MHz. ¿De acuerdo? Single user y multi-user, es decir, podemos utilizar tanto single user MIMO o multi-user MIMO y soporte de AN y AC. ¿De acuerdo? Estos 1,7 gigabits por segundo es en AC. Ahora bien diréis, bueno, ¿por qué se especifica que se llega a 3,2 gigabits por segundo? Porque si nos vamos a la de al lado, 2,6 gigabits por segundo en AC, como digo, el número de espacio de streams son 3, 256 QAM, pero fijaos,
utilizando canales de 80 más 80 y 160 MHz. Luego lo veremos, pero de utilizar canales de esa amplitud nos obliga a tener solo un canal o dos canales disponibles en todo el espectro. De forma que en una red para múltiples usuarios, por ejemplo, de una universidad, un centro de educación, un hotel, cualquier centro, cualquier lugar donde se haga una instalación de múltiples dispositivos, el tener solo disponibles dos canales nos provoca que creamos interferencias entre ellos. De forma que no es conveniente utilizar canales de 80 o 160 MHz por este motivo. Bien, Spatial Streams. Hablamos de los Spatial Streams, hablamos de que tenemos 4 Spatial Streams. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir que podemos utilizar 4 streams diferentes, tanto en recepción como en emisión, y de esta forma de modular la información de la forma más adecuada según lo recibido en las 4 antenas. En Wave 2, en 802.11ac, se definen hasta 8 Spatial Streams, es decir, se estandarizan hasta 8 Spatial Streams, pero sí que hay que tener en cuenta que la implementación de estos 8 Spatial Streams va a ser algo que en el mercado sea muy difícil de ver. Lo que vamos a ver estandarizado en el mercado, en Wave 2, de momento, va a ser el 4x4 con 4 Spatial Streams, que es donde hemos decidido nosotros posicionar nuestro producto, la gama más alta. Fijaos que pasamos del habitual 2x2 en N, que teníamos unos 360 megabits por segundo con 2 Spatial Streams, pasamos a tener el doble con 4 Spatial Streams, 720 megabits por segundo. Bien, MU-MIMO nos permite poder llegar a 4 dispositivos, en este caso, de forma paralela. Si antes con Single User MIMO lo que teníamos era un efecto, vamos a poner por analogía, mucho menos, es exactamente igual, pero por analogía de un hub, es decir, solo una persona puede, un cliente puede comunicar a la vez. En el caso de MU-MIMO, varios clientes pueden ser comunicados a la vez. De forma que es muy útil para aquellos entornos en los que hayan usuarios y los que se realice un streaming de datos. Eso sí, es un MU-MIMO, necesita que los clientes del otro extremo sean también soporte MU-MIMO, ya que hay una negociación entre ellos y hay un establecimiento de sesión que nunca se corta, siempre está establecida la sesión, de forma que en un entorno de multidifusión no hay ningún jitter, no hay ningún efecto de buffering, es decir, es una comunicación continua, como si estuviésemos conectados en un switch. Pero, ojo, ten en cuenta que él necesita de clientes compatibles. Bien, la codificación más robusta, que pasamos de 64 a 256 QAM, ¿qué nos aporta? Nos aporta una mejora de un 33% de robustez, es decir, que en entornos de, por ejemplo, altas interferencias, entornos en el que hay mucho ruido en el canal, o bien hay mucha densidad de usuarios, o que la señal es más débil debido a atenuación, es una codificación que hace que sea una señal más robusta, con lo que nos permite que se minimicen o se reduzcan el número de repeticiones, retransmisiones paquetes, mejorando así, por tanto, el rendimiento de la comunicación. ¿De acuerdo? 206 QAM está desde Wave 1, es decir, es un estándar de 802.11ac, pero sí tenerlo en cuenta en las mejoras o los upgrades de N a C. Es un punto bastante interesante a la hora de realizar en aquellos entornos, por ejemplo, en los que haya gran número de wireless alrededor, una zona urbana, por ejemplo, en que hay una gran interferencia alrededor, o bien obstáculos, o bien número de usuarios, es interesante este dato. Bien, otro de los beneficios que aporta el 802.11ac y que implementamos en nuestros puntos de acceso es el beamforming. ¿Qué es el beamforming? Beamforming no es de forma exacta como se indica en la imagen de la derecha, en la que se indica, un punto de acceso enviando un beam,
un flujo de datos, o de señal, perdón, más bien, dedicado hacia estos dispositivos, sino lo que se hace es lo siguiente. También tienen en otro extremo capacidad o compatibilidad con beamforming, es decir, que con protocolo, a través del protocolo, utilizamos beamforming explícito. Entonces, al utilizar este beamforming explícito, hay una negociación o envío de señal por parte del cliente. Entonces, esta señalización enviada por parte del cliente se analiza por el punto de acceso, de forma que puede especificar, por un lado, la calidad de la conexión que tiene con ese cliente. El punto de acceso puede determinar cuál es aproximadamente su posición, dónde está posicionado, para retransmitir, mediante sus diversas antenas, transmitir la información de forma que pueda adaptarse mejor a su localización, ubicación, donde se encuentre el cliente en concreto. De forma que nos permite poder llegar con una mayor cobertura y con una cobertura más uniforme para la comunicación con ese cliente. ¿De acuerdo? También, al final, acabando de mejorar el rendimiento global que hay en la comunicación. Para esos entornos, igual, de interferencias, de densidad, de atenuación, tenemos una cierta mejora respecto a N. Esta tecnología, beamforming, la tenemos implementada también en los puntos AC Wave 1. Bien, ¿quiénes son los actores de esta película? En este caso, son los que ya disponíamos, 802.11ac o WAC720 en 2x2, de forma que nos podemos llegar a 300 megabits en 2,4, como teníamos antes, y 867 megabits en 5 gigahercios. Lo que nos hace la suma de los 1,3 aproximadamente gigabits por segundo. Después, WAC730 ya es 3x3, tiene 3 antenas, 3 streams, single user MIMO, ambos ellos, y que nos llegan a los 1,7 gigabits por segundo de forma agregada. El primero, el WAC720, para aquellos entornos de implementación wireless que se quieran ya implementar en los servicios AC, de cualquier tipo de ubicación, es indicado. WAC730 sería para entornos ya mayor densidad, mayor número de usuarios y en el que se requiera pues tener un punto de acceso, poder dar más capacidad a mayor número de suscriptores. Son puntos de acceso alimentados con PoE, sin ser PoE Plus, de forma que también a nivel de switching nos permite mantener la infraestructura de switching que se dispone en caso de una migración. Implementan beamforming, multi-user MIMO no implementen, son single-user MIMO, gestionables, como siempre, desde los 4 modos: standalone, del modo ensemble, que es el modo de clustering, el modo cloud, y mediante los controladores de 7600, 9500 y 7500. Bien, el otro actor, ¿cuál es? Es el WAC740, es el nuevo punto de acceso Wave 2, en el que disponemos hasta 3,2 gigabits por segundo de forma agregada, ya que en 4x4 tenemos 600 megas en 2,4 y en 5 en AC. 2,4N, no existe el 2,4 en AC. AC siempre es en 5 GHz. Y en 2,6, como decía, 4x4 en 5 GHz. Aquí un punto también diferente, novedoso. Número de Ethernet ports. Tenemos 2 Ethernet ports, 2 puertos Ethernet. Uno de 1 gigabit, para conectar a 1 gigabit, y otro de 2,5 gigabits en base T. Vamos a ver ahora, no voy a entretener, luego lo veremos. Alimentado mediante 802.3 AT, ¿de acuerdo? Consume unos 17 vatios, por lo que aquí ya tenemos que tener implementación de PoE Plus, o bien 2 cables en PoE normal, pero recomendable utilizar PoE Plus. Antenas aquí de 5 y 6 dBi, como los anteriores. Beamforming implementamos, user el mismo implementamos.
Layer 7 Inspection. Aquí implementamos inspección de nivel 7, inspección de aplicaciones, de forma que no ahora, no está desarrollado, pero sí que tenemos preparado el camino para poder realizar inspección de nivel 7, es decir, aplicar seguridad sobre los puntos de acceso a nivel de aplicación. Y gestión 7600, 7500, 9500, cloud y class y ensemble, como siempre. Muy bien. Bien, ¿has fijado? Hemos hablado de que podemos llegar a 3,2 gigabits por segundo. Y hemos visto que el punto de acceso nos incluye también una conectividad de N-base-T. Entonces, ya lo he presentado, lo hemos presentado, tenemos producto, pero quiero aprovechar este momento de lanzamiento de 802.11 AC Wave 2 para explicar nuestro producto de N-base-T. N-base-T es un preestándar en el que está ya llegando al punto final para ser estandarizado finalmente y ¿qué nos permite? Bueno, nos permite evitar la problemática que ocurre con los cuellos de botella de conectividades de 1 gigabit en puntos de acceso. ¿Cuál es la situación? La situación es que más del 75% del cable instalado es categoría 5E, categoría 6, por lo que llegamos a unos 100 metros con 1 gigabit por segundo y que con 10 gigabits por segundo es cableado, que no es suficiente. Si quisiéramos pasar a 10 gigabits por segundo, de gigabit base T, con los puntos de acceso en Wave 2, que soportan más de 1 gigabit, en ese caso se debería incurrir en un coste muy grande en la implementación de categoría 6A o superior, de forma que no saldría a cuenta. Pues bien, N-base-T lo que pretende es implementar multigigabit, es decir, 2,5 y 5 gigabits por segundo, hasta 100 metros de longitud en categoría 5E, y categoría 6. Es decir, en cableado ya implementado, poder crear entornos o conexiones de 2,5 o 5 gigabits por segundo, de forma que ahora sí se evita el cuello de botella que teníamos hasta el día de hoy en el punto de acceso, Wave 2, en el que se ofrece un gran ancho de banda, pero si luego no estamos ofreciendo el caudal suficiente, no nos sirve de nada. Bien, el primer producto modelo que soporta N-base-T es el 4200, nuestra nueva familia que se encuentra entre la 4100 y la 4300, tenemos este 4200. De momento con un solo modelo, que es el 4200-110MG, perdón. Es un modelo de 8 puertos, multigigabit, 2,5 y 5 gigabits por segundo, y 2 puertos de 10 gigabit en SFP+. De acuerdo, de forma que nos permita crear un entorno de non-blocking. Es decir, tenemos por un lado conexiones uplink a 20 gigabits por segundo y por otro lado conexiones de 8 conexiones de gigabit o multigigabit. Además, las características físicas de este equipo nos permiten que pueda ser ubicado en cualquier lugar para poder ser distribuido por una interfaz, por un entorno, pues imaginaos una universidad que pueda ser distribuido tanto por rack como por racks de medida pequeña que sean empotrados en la pared, colgados en la pared, de forma que no es profundo, es estrecho, o bien puestos colgados directamente en la pared o en un mástil. En cualquier ubicación pueden colocarse este switch. Un switch, además, a nivel de características de software, line rate, como siempre, hay características de software, soporta un routing estático y un routing dinámico elite, soporta como routing dinámico RIP. Aparte de todas las funciones de nivel 2, de seguridad, de calidad de servicio, Pervilla Spanning Tree, y también está preparado para SDN. Bien, otra novedad que introducimos como en este punto de acceso es el AirQual. AirQual es una nueva función de monitorización que implementamos en WAC740 y que hace una monitorización de las bandas de 2,4 y de 5 GHz y nos puede dar información muy interesante. Esta información interesante es
por ejemplo, utilización del canal para poder escoger cuál es el mejor canal al que nos selecciona, a los que nos conectamos. Ten en cuenta que cuando estamos haciendo una monitorización de canales, escogemos un canal para poder transmitir sobre él. Un punto importante, que ya hemos hablado más de una vez, es el de la potencia de la señal recibida de ese canal, ¿no? Un canal adyacente, un canal vecino o un mismo canal, para ver esa interferencia. Por otro lado, otro dato muy importante es la de la utilización del canal. Es decir, un canal en el que podamos tener una potencia alta, pero no hay utilización del mismo, dentro de una interferencia cocanal, por ejemplo, pues bueno, es un canal en el que es más favorable que un canal en el que no hay tanta potencia recibida de interferencia cocanal o canal adyacente o canal vecino, pero en cambio sí que hay un gran uso de ese canal. Entonces, en ese caso, es más interesante el que tiene menos uso. Bien, aquí podemos monitorizarlo y podemos utilizar esa información para escoger cuál es el mejor canal al que podemos transmitir. Además, también, ¿qué nos da? Nos da información de las interferencias que tenemos que están fuera de la modulación 802.11, es decir, fuera de Wi-Fi, fuera del estándar de Wi-Fi, es decir, interferencias, por ejemplo, como Bluetooth, como comunicaciones wireless de videovigilancia, de multimedia, de sonido, como tenemos aquí a la derecha. Se hace un análisis del espectro sobre esas interferencias, de forma que nos permite también esta información adicional escoger cuál es el mejor canal. Aunque no tengamos interferencias de Wi-Fi, pero sí podemos tener interferencias de otro ámbito. Esto está incluido en la controladora de imagen, por ejemplo, de la controladora. En la parte de monitorización podemos ver pues, los puntos de acceso, podemos ver las diferentes interferencias que se han dado, sobre qué canales. A la derecha vemos la utilización de cada uno de los canales. Estamos viendo. Tanto, fijaos, esto sería utilización de los canales, los primeros, como no, en 2,4, fijaos. En cambio, en AC, mucho menos, en N, mucho menos ocupado. Bien, ¿cuáles son los clientes o qué cliente podría optar como un candidato para Wave 2? Pues bueno, aquí sobre todo son clientes de los que primero que necesiten un gran ancho de banda de comunicación y también una alta densidad de usuarios. Un entorno universitario o un entorno de educación secundaria es un entorno ideal, por ejemplo, para implementar un Wave 2, pero también en otros entornos. Igual no implementar toda la red Wave 2, pero sí que cubrir ciertas zonas con Wave 2 para aquellas zonas de convenciones, zonas de reuniones, zonas donde por ejemplo, centros comerciales, donde haya más usuarios, mayor densidad de usuario y se quiera ofrecer una mejor conectividad. O bien, por ejemplo, en una zona, en entorno empresarial, en una zona de reuniones, de conferencias, donde se quiera establecer pues, webinars o que se envíe streaming en tiempo real, o en una zona de ocio, por ejemplo, que también se quiera enviar streaming en tiempo real, o bien en un hotel. Aquí es donde encajaría perfectamente WP740. Bien, ¿cómo nos queda el portfolio? El portfolio nos queda, fijaos, ya casi todo como hace. Nos quedan prácticamente 2 puntos de acceso que son en N. Tenemos N, tenemos el 210, el 320, el 360, el 350. Continúan, pero digamos cómo quedaría el portfolio y que este va a ser el portfolio que un poco más va a tener continuidad. Cuando ya, pues habrá un momento, como en todo, ¿no? Cuando Fast Ethernet pasó a Gigabit, pues se va a mantener N, pero gran parte de AC, en el que tenemos modelos SOHO en business para entornos más sencillos, WN370, WC710, una novedad que vendrá en breve, en Premium 720, 730, 740 y en Outdoor mantenemos el 930. Bien, en 802.11ac, en todos nuestros puntos de acceso, mantenemos los 4 modos de configuración: Standalone, Ensemble, Controller, Business Center. Recordad que Ensemble es hasta 10 puntos de acceso, no es necesario controladora ni licenciamiento. En Controller,
controladora tanto a 7500, 7600, 9500. Todas estas nos permiten crear entornos centralizados con gestión de roaming rápida, con portal cautivo y monitorización desde entornos más pequeños. Con 6500 soporta hasta 15 puntos de acceso, hasta 9500 que soporta 600 puntos de acceso en global. O bien Business Central para aquellos entornos más distribuidos que también se quiera ofrecer un servicio wireless de calidad. También Business Central que introdujimos en la versión 2.1 en julio, os lo recuerdo, la Fast Roaming mediante 802.11k y 11r, de forma que también clientes que soporten Fast Roaming, como es por ejemplo los recientes iPhones que lo anunciaron este mes pasado, y soportan 802.11k y 11r, permiten realizar un Fast Roaming sin necesidad de controladora, es decir, mediante Business Central. Controladoras, como les decía, 7500, 7600, 9500, 15, 50 Ps y 200 Ps. Es decir, podemos escoger el modelo que mejor encaje para las dimensiones de la red. Todos tienen el mismo software, es decir, las capacidades van a ser exactamente las mismas. No hay diferencia entre uno y otro. La única diferencia es a nivel de capacidad, de hardware y también de redundancia. 7500 no soporta redundancia, mientras que 7600 o 9500 sí que lo soporta. Bien, vamos a pasar a una pequeña parte de la presentación de QIA en el que he hecho un recogido ciertas preguntas que podrían ser comunes. ¿Tiene sentido Web 2 sin actualización de clientes? Aquí habéis visto que durante la presentación he indicado en algún momento en el que necesitamos que el cliente sea compatible, por ejemplo, en Beamforming, en Multi-User MIMO. Como no, el cliente tiene que ser también compatible con AC. Si implementamos una wireless 802.11ac y los clientes al final van a ser la mayoría todos en 2.4, no vamos a aprovechar ninguna de las funciones porque van a trabajar en N2.4, como es normal. De forma que siempre cuando hacemos una presentación o un proyecto para migración a AC, hay que tener en cuenta los clientes. Estos clientes, por ejemplo, es un entorno educativo, un colegio o una empresa en el que utilizan portátiles con controladores de red o drivers antiguos que trabajan en N, en 2.4, que todavía son bastante habituales. Estos portátiles, hay que tener en cuenta esto, se pueden actualizar. Hay tarjetas de red o USB, nacer bastante económicas. NetGear mismo tiene pues la A6100, A6250, estas ya nos permiten, nos actualizan el PC a 802.11ac. Incluso la 6250 de NetGear también soporta Beamforming Plus, también soporta Beamforming, no MuMIMO. No tenemos nosotros todavía ningún cliente USB con MuMIMO. Bien, otra pregunta es si implementar AC, Wave 1 o Wave 2 nos va a permitir ahorrar puntos de acceso respecto a N. Es decir, pues si ponemos AC, pues en lugar de poner, si habían 20 puntos de acceso N, pues podemos hacerlo con 15 o con 10 puntos de acceso a AC, ya que son mejores, tienen Beamforming, es una conexión más fiable y demás. Bien, sí que mejora la resiliencia, va a mejorar también esa conectividad con usuarios más lejanos o con usuarios en entornos de mayor interferencia, pero en primer lugar, siempre que los clientes sean AC, si los clientes siguen siendo N, no podremos hacer nada. Y por otro lado, no se emite más potencia, es decir, la potencia de transmisión, el PIR sigue siendo el mismo, los 100 milivatios, están legalizados, y con antenas de 5 dBi en 2.4 y 6 dBi en 5 GHz, es decir, mantenemos la misma potencia y la misma ganancia en las antenas que manteníamos, por ejemplo, en N. ¿De acuerdo? Con lo que no es que se emita más potencia, la distancia, la cobertura va a ser aproximadamente la misma, sobre todo si trabajan en N va a ser la misma, si trabajan en AC veremos cómo sí que llegaremos más lejos o tendremos un mayor ancho de banda a más distancia, que esa va a ser la diferencia.
Bien, tengo que cambiar el switch. Si cambio a 802.11ac, hay que tener en cuenta Web 2. El 740 tiene un mayor consumo PoE, llega a un máximo de 17,9 vatios, con lo que necesita el PoE Plus. Y hay que tener en cuenta el PoE Budget. Siempre que hacemos una instalación de wireless, tenemos que tener en cuenta el PoE Budget, es decir, todo el máxima potencia que puede ofrecer el switch para alimentar los puertos PoE, hacer la suba de consumo de los dispositivos, los puntos de acceso en este caso, y ver que sea menor al máximo. ¿De acuerdo? Por otro lado, está en la implementación de Web 2, también en Web 1, la implementación de la infraestructura de red. Es decir, podemos implementar una red Web 1 o Web 2, pero si conectamos 20 APs en un switch, estos 20 APs al final de este switch va a estar conectado mediante un enlace, un gigabit, hacia el switch de core, no vamos a poder utilizar toda esa capacidad que nos ofrece AC. ¿Por qué? Porque estamos todo pasándolo por un cuello de botella, que es el enlace de un gigabit. De forma que también hay que tener en cuenta la infraestructura de red, la topología de red y reducir las sobresuscripciones. Creo que tengo una pregunta. ¿Ha hecho por el chat? No veo ahora. Bien, tengo una pregunta, ¿de qué sirve poner Web 2 en entornos en donde los clientes no soportan beamforming o MUMIMO? Bien, es buena pregunta. Es buena pregunta. En este caso, como digo, sí que vas a poder tener una mejora. Esta mejora nos vamos a encontrar en un mayor throughput agregado por usuarios que siempre sean AC. Vamos a llegar a mayor número de usuarios, mayor ancho de banda disponible. Lo que no vamos a tener son estos beneficios con beamforming y MUMIMO si los clientes no lo soportan. Ahora bien, no quiere decir que los clientes nunca lo vayan a soportar, sino que el mercado va más avanzado que al final el mercado de consumo. Estamos hablando que es un mercado profesional y el mercado de los dispositivos que nos podemos encontrar en según qué ubicaciones es un mercado de consumo. Por ejemplo, pues imaginaos portátiles de un centro educativo, que igual son portátiles que tienen 3 años y tienen tecnología antigua. Pero no quiere decir que la evolución no vaya hacia aquí, es decir, será algo normal, igual que los portátiles al final, estos acaban con conexiones LAN de 1 gigabit o con conexiones Wi-Fi N, pues aquí va a ser exactamente lo mismo. Bien, bueno, ya hemos hablado de beamforming, de MUMIMO, esas funciones avanzadas que necesitan los clientes soportar estas mismas, todo lo que hay que tenerlo en cuenta para hacer un plan de upgrade o en instalaciones si tienen que hacer una compra, adquisición de nuevos clientes, pues como mínimo requisitos que soporten 802.11ac, que soporten 2x2 o beamforming, que se puede encontrar más normal en el mercado, y USB 3. Son tarjetas USB, si son integradas, mucho mejor en el dispositivo. Esto evidentemente para PCs, si hablamos de dispositivos móviles, tipo tablets, tipo smartphones, que tienen que estar integradas dentro de la especificación del propio dispositivo. Como no. Bien, bundles wireless disponibles que disponemos. Actualmente tenemos 4 bundles en el mercado, ya con SKUs específicas. Bundle de 3 puntos de acceso 720, 3 puntos de acceso 730. Luego un bundle de un 7500, de aquella controladora que soportaba hasta 15 APs con 5 puntos de acceso 720 y un bundle con la 7500 y 5 puntos de acceso 730.
Aquí tengo una pregunta. ¿Pueden haber usuarios mixtos sin problemas ni performance en el AP? Clientes que soporten MuMimo y otros que no. Bien, ningún problema, no pasaría nada. Pueden haber clientes mixtos, como no, en el que aquellos clientes que sí que tengan esa capacidad pues van a tener pues, esas mejoras que implementa la tecnología y los clientes que no la tengan pues no podrán disfrutar de ellos. Por ejemplo, MuMimo, tenemos un entorno de 15, por ejemplo, hay 15 clientes, hay 3 clientes con MuMimo y 12 que no, pues tendremos que esos clientes que están conectados en MuMimo podrán tener conexión simultánea y el resto deberá ser uno a uno. La afectación, evidentemente, en MuMimo sí que tendrá afectación en el rendimiento si todos el 100% fueran MuMimo, pero ellos, una vez cuando el punto de acceso está emitiéndoles, en su momento, a nivel de forma agregada, sí que mejora el rendimiento. Bien, bundles que tendremos en proceso, que van a salir, también serán con las controladoras 7600. Eso todavía no está en el mercado, ¿eh? Son bundles que saldrán en muy breve. Bundles con 7600 y 10 puntos de acceso, tanto 720 y 70, y bundles con licencias de Business Central. Ya por terminar, como siempre, los eventos formaciones. Comentaros que el 20 de octubre tenemos una formación en Portugal de almacenamiento de storage. Hemos ampliado las plazas, una nueva sesión que hemos abierto tanto en Barcelona como en Madrid. Para todos aquellos que os quedasteis sin acceso en la primera sesión que hemos estado haciendo, hemos abierto una segunda sesión el día 10 de noviembre en Barcelona, el día 17 de noviembre en Madrid. Barcelona, no estoy seguro, creo que está bastante llena, pero Madrid sí que hay más puestos libres. Creo que podéis aprovechar la oportunidad para acceder, o bien enviáis un email, o bien reserva en info.netgear.es/certificación. Aquí podéis un formulario para registraros en la formación de un día. Bien, más presentaciones. De momento, que hayan programadas, el 3 de noviembre estaremos en el Symposium en Barcelona, siempre en el Centro Comercial. Y que también haremos una presentación, creo que es a las 12 o 12 y media, haremos una presentación en un cine. Creo que también, como siempre, invitados a que participéis, a que vengáis, habrá un sorteo, como siempre, y os veo allí. Y ya webinars, ya del último de octubre, como sabéis, hacemos ahora cada 15 días, el 14 de octubre, tenemos, la semana que viene, vamos a hablar, continuamos con wireless, de continuidad del negocio en wireless, es decir, de alta disponibilidad en wireless. Bien, y esto es todo por hoy. Gracias, como siempre, por asistir a esta sesión. Desearos un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene con más novedades sobre wireless. Vamos a hablar de más tecnología en entornos de alta disponibilidad.